La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, buenos días a todos. Aquí estamos de nuevo para comenzar una nueva sesión sobre opciones y sobre el seguimiento de la estrategia que estamos haciendo de Buy Bright Call Delta 30. Bueno, va a ser una mañana intensa porque tengo una larga lista de cosas por hacer y explicar y contaros. Así que, bueno, vamos a empezar cuanto antes y espero que lo podáis seguir y disfrutéis de la sesión. Eh, Vamos a ver. Bien, vamos a empezar. Bueno, lo primero es un recordatorio. Vamos a desmitificar las opciones. Es el objetivo entre otros, de este webinar. Sabéis que podéis encontrar todos los recursos para aprender lo básico y para introduciros poco a poco en el mundo de las opciones, ir evolucionando y terminar sabiendo cómo dominar el mercado más que el mercado nos domina a nosotros. A través del canal de YouTube que veis aquí en esta pantalla, el youtube.com/c/101 Futures, podéis ver estos webinars en diferido y verlos cuantas veces queráis. Yo os invito a hacerlo porque hay mucha información dentro, quizás demasiado extensa, pero poco a poco estoy seguro que si seguís vais a, desde luego, subir de nivel y escalón a escalón. Para todos aquellos que os interese seguir la estrategia de una manera mucho más en tiempo real, solo tenéis que entrar en clientes o solicitar en clientes@ibroker.es el acceso a la cuenta y podréis ver en tiempo real la cuenta virtual en la que estamos desarrollando la estrategia de Buy Bright Call Delta 30, ¿no? Y bueno, hay otra parte muy importante en el seguimiento de la estrategia, que es el blog de eBroker, que publicamos cada semana, todos los lunes, y donde veis un histórico de todas las cosas que vamos haciendo, por qué las estamos haciendo y cómo nos adaptamos a las condiciones del mercado para hacer lo que decimos que vamos a hacer. Es importante que entendáis también, este es un warning, una referencia de cosas importantes de las opciones y que tiene que ver algo así como las opciones son mercados que aparentemente son complicados, mucho más fáciles de lo que parece, ¿no? Pero sí es cierto que requiere cierto conocimiento y sobre todo buen juicio. Entonces, una de las partes que a mí me interesa contaros es cómo aplicar el conocimiento a la gestión del buen juicio en los mercados derivados, ¿no? Bueno, eh, empezamos ya de lleno. Ya os he dicho que vamos a tener una sesión bastante intensa, pero me gustaría un poco empezar. Yo soy ciertamente aficionado a esas frases que se te quedan en la memoria, que en algún momento alguien te dijo o en algún sitio leíste, ¿no? Entonces, aquí tengo seleccionadas tres, ¿no? Una de ellas la podéis ver en mi web, que es la primera. La inteligencia y el talento no solo consiste en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. Ese es mi objetivo. Los mercados pueden mantener su racionalidad más tiempo del que tú puedes mantener tu solvencia. Esto estoy seguro que en este periodo de crisis COVID-19, eh, todos o muchos de vosotros y desde luego el mercado tiene que hacer una reflexión sobre lo que es racional y lo que es irracional y cómo podemos gestionar un concepto crítico que es la solvencia. Y finalmente hay una parte en la que insistiré hoy, o vamos a insistir hoy a lo largo, es el tema de la perspectiva, ¿no? A mí me importa mucho porque muchas veces vemos el mercado como algo direccional o como algo que nos, bueno, nos está condicionando las emociones, ¿no? Eh, Aquí Warren Buffett dice algo tal como los juegos son ganados por los jugadores que se concentran en el campo de juego, no por aquellos cuyos ojos están pegados
mirando al marcador. Bueno, esta es su sugerencia que yo hago y es una idea y es como yo lo hago. Lo que trato de transmitir es que no es tan importante, no son tan importantes los números o los precios de las cosas, sino realmente el valor y la visión global de dónde estamos. Y si tomamos cierta perspectiva, vamos a ser capaces de hacer cosas que no suponíamos que fuésemos capaces de hacer, ¿no? Y finalmente hay una pequeña frase y esta es obra mía, pero que tal vez pueda estar escrita en algún sitio con algún autor, ¿no? La línea recta, siendo el camino más corto, no nos va a hacer llegar más lejos. Esto es importante que conceptualmente que lo tengáis, ¿no? Es decir, no hay caminos que nos puedan hacer más corto llegar al final. Entonces, yo creo que es crítico, es decir, que entendamos que el camino lo vamos a hacer subiendo escalón tras escalón y para eso necesitamos el conocimiento. Y conceptos muy básicos, no son difíciles y espero poderlos transmitir durante este webinar y todos los otros con los que me comunico con mi audiencia. El mito de la caverna de Platón lo podéis ver en el blog. En realidad es una metáfora referente a lo que nos pasa en los mercados. Muchas veces no somos capaces de ver la realidad porque realmente nos están enfocando una realidad muy diferente a la que nosotros podemos ver. Os sugiero que en el blog, en las primeras entradas, 2, 3 primeras entradas del blog, hago referencia a este mito, desde donde un poco trato de llevaros de la mano hacia la parte más oscura, ¿no? Lo que está detrás de ese muro donde nos encontramos atados y donde nos encontramos casi prisioneros de nosotros mismos, ¿no? Entonces, bueno, es un dibujo que yo le pedí a mi hijo que me hiciese y como tiene ciertas habilidades, creo que refleja muy bien lo que nosotros hacemos aquí. Disculpad. Bueno, para empezar y introducirnos en el mercado, aparentemente esto no tiene que ver con opciones, pero tiene que ver mucho más de lo que parece. Probablemente algunos de vosotros, otros muchos no sabéis lo que es esta fotografía ni a qué está referenciada. Bueno, preguntaos un poquito, es decir, estoy viendo una imagen, esta imagen representa algo, pero no sé lo que hay dentro, no sé lo que significa. Estamos viendo la parte superficial, la parte exterior de un monumento histórico y español, ¿no? Bueno, esta es una primera visión. La segunda visión sería esta. Este es el interior de ese edificio. Es la mezquita de Córdoba. Cuando vemos la mezquita, bueno, vemos esto ya es mucho más visible, ¿no? Y seguro que lo reconoceréis y muchos de vosotros la habréis visitado, ¿no? Aquí es más visible, pero fijaos en un detalle. Es decir, seguimos viendo una perspectiva todavía lejana de lo que estamos mirando. Sin embargo, si nos acercamos y hacemos un cuadro de una de las columnas, veremos que podemos entrar mucho más en el detalle. Este es el proceso de análisis al que nosotros queremos llegar. Queremos pasar de un todo a una cosa mucho más concreta. Pero para llegar a esa mucha más concreta tenemos que tener la capacidad de acercarnos, de aproximarnos al mercado y más aún, aproximarnos a las opciones. Aquí estamos hablando de delta, teta, vega, gamma y rho, aunque no le hago mucho caso a la rho ahora o por ahora, pero sí es importante que tengamos que si somos capaces de generar una perspectiva, de introducirnos dentro de los componentes de las opciones dentro de la mezquita de Córdoba, acercarnos a una columna y mirarla de cerca, podremos ver mucho más detalles de lo que realmente significa, de por qué a partir de unas cuantas columnas, tenemos un edificio grandioso. Esas son las opciones. Hay algo que es crítico, ¿no? Y aunque estemos ahora mismo en una parte más conceptual y filosófica, sí es importante ser capaces de hacer visible lo invisible. Y espero que en esta sesión de hoy podamos avanzar lo suficiente para encontrar el camino de esa visibilidad, ¿no? Hay una herramienta
que yo normalmente no le hago, bueno, me detengo mucho en ella, pero sí es cierto que me gustaría transmitiros, es decir, la calculadora que veréis con la que trabajo cuando os explico los detalles y cómo funcionan las opciones. No es para calcular, va mucho más allá del concepto de ver una opción y saber el precio. Es para entender todo ese detalle que no es visible desde el exterior. Entonces, sí os puedo decir que con esta calculadora vais a poder profundizar y, sobre todo, lo más importante, acortar el camino de la llegada al conocimiento más profundo de las opciones. Entonces, a través de mi web podéis entrar, la podéis ver cuáles son las funciones que tiene, y con los vídeos os va a ayudar a entender y ver mucho mejor cuál es el contenido y qué es lo que os puede facilitar la evaluación bueno, pues de este recurso, que no es otra cosa que un recurso más, pero que os ayudará a hacer esa línea recta para llegar a ese final del que hablábamos originalmente, ¿vale? Bueno, una vez que hemos entrado en la parte, bueno, que hemos hecho una pequeña introducción, ahora vamos a hablar de 5 reglas. 5 reglas en las que de alguna u otra manera durante todos y cada uno de los webinars yo hago hincapié, y especialmente en las situaciones y en las circunstancias que coyunturalmente nos encontramos con un mercado absolutamente, no diría yo destruido, pero un mercado complejo, ¿vale? Punto número 1, la liquidez. Cuando hablamos de liquidez, al final estamos hablando de cuál es nuestra capacidad de soportar situaciones críticas del mercado. No podemos operar en el mercado sin saber que estamos apalancados. No podemos operar en el mercado sin entender que tenemos una valoración y una visión que pueden no coincidir con la realidad. Con la realidad o con la realidad que va a venir con el futuro, ¿no? Estamos hablando de presente y nos tenemos que mover en el futuro. Es decir, al final las opciones es como... nos abren un camino para saber cuánto valdrá lo que nosotros ahora tenemos, es decir, nuestra estrategia, la valoración de nuestro portfolio, de nuestra cartera, ¿vale? De nuestras opciones compradas y vendidas, ¿no? Con lo cual, hay una cuestión crítica, que es la valoración del escenario más negativo. Siendo conscientes, porque eso es muy importante, hay que ser conscientes no solo de lo que nos va bien, sino de lo que puede pasar. Apalancamiento. Los mercados derivados son mercados apalancados. Operamos sobre subyacentes, sobre activos. Pero lo que estamos, con lo que estamos jugando, con lo que estamos comprando o vendiendo, es con el apalancamiento, con situaciones y con escenarios que van a pasar en el futuro. Si recordáis, en algún momento y en alguno de los vídeos las opciones son compromisos y obligaciones. Entonces, tenemos que ser juiciosos o racionales a la hora de entender que cuando estamos operando en el mercado de futuros y el mercado de opciones estamos apalancados, con lo cual tenemos que saber cuál es nuestro riesgo de subyacente, ¿vale? Y hay un elemento que también está en los vídeos, donde yo hablo, y en mi web y en el blog, ¿no? Donde hablamos de probabilidad, constantemente hablamos de probabilidad, hablamos de volatilidad, de probabilidad, de cosas que estimamos que pueden pasar, pero que pasarán o no. Entonces, por ir un poquito más allá en el concepto, ¿no? Al final estamos hablando de riesgo, y el riesgo es una oportunidad, pero tiene dos caras, ¿no? Es como el yin o el yang, y en el mundo del juego, que lo vais a entender mucho mejor, apalancarse es como un doble o nada, como un rojo-negro. Y tener un 80% probabilidad de que salga rojo no nos garantiza que vaya a salir negro. El punto 3 es la estrategia. Es muy, muy, muy importante. Tenemos que definir de antemano escenarios y qué vamos a hacer a partir de esos escenarios. Con lo cual, cuando decidamos, cuando nos metemos en el mercado, y me da igual que estemos hablando de opciones o estemos hablando de la decisión de comprar acciones o la decisión de
ir a comprar ropa, cualquier decisión en la vida requiere una estrategia. Es decir, tenemos un objetivo. Y para llegar a ese objetivo, lo que tenemos que hacer es valorar las consecuencias. Y en ese sentido, a mí me gustaría un poco utilizar también esta especie de alegoría, ¿no? Para definir. Es crítico que podamos ser optimistas, es decir, tenemos que analizar lo mejor que nos puede pasar. Tenemos que ser objetivos y ser capaces de elaborar escenarios pesimistas. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Y finalmente tenemos que ser, oye, si no pasa lo mejor o lo peor que nos puede pasar lo neutral, ni tan bueno ni tan malo. Bueno, estas tres especificaciones son especificaciones críticas que son importantes considerar cuando vamos a aplicar una estrategia y que nosotros estamos haciendo con esta cuenta demo, ¿vale? Bueno, y finalmente la salida. Hay que plantearse, detrás de eso es lo que llamamos, el input sería el punto 3 y el output sería el punto 4, ¿no? Hay que plantearse los escenarios posibles y sobre esos escenarios posibles, ex ante, siempre antes de que vayan a pasar, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Mm? Y finalmente el punto que hizo. Confirmemos 1, 2, 3 y 4. Tenemos una visión del mercado. Tenemos que decir una estrategia. Tratemos de hacerlo de una manera racional y eliminemos la emoción de nuestras decisiones. Uno de los grandes motivos por el que cuando operamos en los mercados derivados, y habréis escuchado esta frase mil veces, en el mercado de opciones o en los mercados de derivados o en los mercados de futuros, el 90% de los partícipes pierden. Y el 10%, como es un mercado de suma cero, gana lo que pierden el 90%. Con lo cual tratemos de sesgar y colocarnos en el lado de los ganadores. Pero para hacer eso necesitamos quitar la emoción, porque si le ponemos emoción al mercado estaremos supeditados a condiciones o factores exógenos que no nos van a permitir ver lo que realmente está detrás de ese muro que tratábamos de indicar con la alegoría del, de la caverna de Platón y perdemos la perspectiva, esa perspectiva de ver un edificio y poder entrar en el detalle para saber realmente lo que está sujetando esa estructura arquitectónica y que lleva tantos siglos, ¿no? Bien. Hoy había un ejercicio que íbamos a hacer, habíamos comprado una Call in the Money en 1900. Para todos los que seguís la cuenta y seguís el blog y lo seguís, bueno, algunos de vosotros os envían, me pedís el Excel y presenté este Excel, ¿no? Aquí en realidad de lo que se trataba era decir, bueno, tenemos una Call 1900 comprada, muy in the money, que tuvimos que comprar porque habíamos decidido que estamos asumiendo demasiado riesgo y estábamos apalancados con dos futuros comprados. Y bueno, ha llegado el momento, esta opción vence en el mes de junio y ha llegado el momento de cambiarla, ¿no? Entonces, esta es un poco la hoja de cálculo que yo presenté como, bueno, como base para tomar referencias. Os debo decir que me he quedado absolutamente sorprendido y encantado, porque me he encontrado a un montón de vosotros que me habéis escrito y me habéis elegido y habéis elegido una opción. Lo cual, bueno, pues me congratula, porque eso significa que realmente ha habido una motivación y hay un interés por evolucionar. Pero sobre todo, lo más importante, habéis razonado, habéis explicado por qué habéis tomado esa decisión en vuestra elección, ¿no? Entonces, como probablemente no todos, por el número de asistentes a este webinar, como no todos vosotros me habéis enviado, quería hacer una encuesta que me permitiese hacer una valoración, ¿no? Es una encuesta que no tiene ninguna, digamos, es más simbólica, ¿no? Se trata un poco, da igual, no hay error, ni hay fallo, ni hay éxito. Pero sí me gustaría para lo que vamos a hacer ahora, cuando vayamos a meternos dentro de los detalles de la elección del strike, ¿vale? Me gustaría meternos y obtener, bueno, vuestros resultados. Entonces, una de las cosas que vamos a hacer ahora y que, bueno, espero que repitamos en el futuro, os voy a hacer una encuesta. Voy a lanzarla ahora mismo, si me permitís un segundo. Vale.
Ahí está. Yo entiendo que debéis estar viendo en vuestra pantalla ahora mismo una encuesta y espero que la estéis viendo. No sé si... ¿es así? ¿La estáis viendo? Ah, ahí está. Ya empiezan a aparecer los números. Bueno, fenomenal. Van los porcentajes. Vamos a dar unos segundos más. Bien, bien, va. Qué interesante. Yo estoy viendo cómo se están moviendo vuestras opiniones, ¿no? Acerca del strike que tenemos que elegir. Muy bien. Genial. Bien. Ya parece que se trata tan solo de un poco. Bueno, vamos a cerrar la encuesta. Bueno, os lo voy a leer, Estáis todavía alguno de ellos vosotros votando, pero os lo voy a leer para que tengáis idea. De todos los votantes, el 11%. El 11% ha elegido el Strike 1700. El 56% ha elegido el Strike 1950. ¿Vale? El 33% ha elegido el Strike 2250. Y curiosamente, ninguno de vosotros habéis elegido el Strike 2600. ¿Vale? Bueno, vamos a cerrar la encuesta. Bien. Voy a darle a compartir para que podáis... Bueno, ahí estáis viendo. Parece que ha habido ahí una motivación interesante. Me encanta. Estoy encantado. Vamos a ver. Sigamos con la presentación. Vale. Bueno, esta era la encuesta, que veo que habéis respondido perfectamente con esos porcentajes. Parece ser que el Strike 1950 es el más acertado. No sé si porque ya teníamos el 1900, pero bueno, lo cierto es que habéis hecho esa valoración y me parece muy interesante. Ahora vamos a ver los resultados y eso. Bueno, hoy os he dicho que es un día muy intenso. Nunca quiero hacer muy largos estos vídeos, pero al final me encuentro con una situación donde pasamos de un sitio a otro y no podemos parar. Bueno, quiero que entendamos cosas que tenemos que hacer hoy, ¿vale? Hoy tenemos que hacer dos cosas importantes, ¿vale? La primera es que tenemos que hacer el rolo de la call 2950 de mayo que tenemos vendida. Es semana impar del mes de mayo, dentro de unas semanas el vencimiento. Sabéis que una de las reglas es que no llevamos las opciones a vencimiento y cuando faltan menos de 21 días, pues simplemente nos cambiamos strike, porque nuestro objetivo es estar siempre vendidos de opciones call, ¿no? Ligeramente out of the money. Como sabéis, esta primera opción call, esta opción call dentro de la estrategia, buscamos tener una delta aproximadamente 0,30, por debajo de 0,30. Después el mercado se mueve y tiene la delta que tenga. No tratamos de controlar el riesgo, pero no tratamos de adivinar la delta futura, ¿vale? Ahí veis que aparece que he puesto el Strike 3000. No sé si será el Strike 3000. Ahora vamos a comprobar el mercado en tiempo real, ¿vale? Después, esto es importante, luego volveremos a esta diapositiva y vamos a explicar algunas ideas, ¿no? Tenemos que rolar la call 1900 de junio del 2020, que es la call in the money, ¿no? ¿Por qué? Bueno, la queremos rolar por una call delta. Las ideas que hemos estado valorando es que yo quiero que tenga una delta por encima de 0,8, marzo 21, junio 21, luego vamos a profundizar. Será la 1950, fijaos, aquí yo tengo puesta, bueno, parece que estamos todos de acuerdo, estamos compartiendo, ¿vale? Y vamos a ver la hipótesis de nuestra estrategia inicial de la Cool Boy Bright Delta 30. Teníamos dos futuros, lo cual son dos deltas. La Delta 30 la teníamos originalmente, la estrategia eran dos futuros por tres opciones calls vendidas, con lo cual teníamos menos 0,9 deltas. La delta neta era 2 menos 0,9. Aproximadamente el nivel de apalancamiento cuando empezábamos la estrategia era 1,1. El mercado cayó, el mercado nos dio un revolcón muy importante a los pocos días de haber empezado la estrategia, y la situación por la que tomamos una decisión en un momento, perdonad, voy atrás, en un momento determinado es que teníamos dos calls in the money. La delta aproximada que habíamos conseguido era más o menos un poquito por encima de 0,8, que eran 1,7 deltas.
con lo cual decidimos cambiar el perfil de riesgo. Y si antes teníamos 3 opciones, cuando cambiamos los 2 futuros por las 2 opciones call, decidimos bajar, bueno, decidimos porque era una manera donde yo quería controlar la estructura del apalancamiento y sobre todo el nivel de exposición en términos de delta, y redujimos la exposición de las 3 opciones call a tan solo 2 opciones call. Aquí lo que estamos transformando es nuestra posición del mercado, pero fijaos en este detalle. Si tenemos dos calls, si teníamos 2 calls muy in the money con delta más 0,8, con lo cual al multiplicar por 2 tenemos una delta aproximadamente de 1.7 deltas. La delta 30 por 2 opciones calls vendidas sería 0,6, con lo cual la delta neta sería 1,7 menos 0,6 igual a 1.1. Bueno, esos son datos aproximados, ¿no? 0,8 es 1.6, pero bueno, 0,82, 0,85, bueno, esta es la idea un poco, lo que quiero ver aquí es transmitiros la idea, ¿no? Entonces, yo he hecho una lección, pero antes de que veamos esto, quiero que veamos algo importante. Nos vamos a ir al Excel donde yo he hecho un poquito la valoración, ¿vale? Y sobre el Excel que todos vosotros habéis trabajado, ¿vale? Voy a aumentarle un poquito de tamaño para que lo veáis mejor. Bien. En principio, bueno, yo os había enviado, si no recuerdo mal, aquí, bueno, estos son datos que yo he rellenado durante el camino del proceso. Bueno, esta era un poco la idea que yo os transmití en cuanto al Excel. Y bueno, y vosotros, muchos de vosotros lo habéis rellenado y los datos son bueno, están muy bien hechos. O sea, no puedo decir otra cosa. Hay una cosa que sí es cierta. Bueno, había un pequeño error que no me dediqué a verlo porque entendí que también formaba parte del ejercicio, y era que cuando teníamos que hacer el cálculo del premium, ¿no? Al dividir, pues en muchos casos en la Excel original dividía todo contra 4, creo recordar, y había que cambiar. Por ejemplo, ahí cuando estábamos en el mes de diciembre teníamos que dividir por 7, como veis ahí. Cuando estábamos en el mes teníamos que dividir por 10, ¿no? Bueno, pues eso era un pequeño error que, bueno, todos vosotros, o bueno, casi todos vosotros lo habéis descubierto en el propio Excel, ¿no? Esta sería la hoja definitiva que yo he hecho, ¿vale? Y donde he marcado en colores cosas que quiero tratar de observar con vosotros, ¿vale? Lo primero que quiero que veáis es un detalle, ¿no? Estábamos buscando el tema de apalancamiento, con lo cual yo lo que he hecho ha sido marcar en verde, digamos, aquellas deltas mayores que me hacían estar, bueno, más cómodo para poder replicar el mercado. Es cierto que veréis aquí que normalmente estoy poniendo deltas como aquí, 0,88 en diciembre, 0,87 en marzo, 0,85 es en junio, 0,84, con lo cual estamos por encima de 0,8, que era un poco el objetivo de la estrategia. Si buscamos las más óptimas en términos de delta, obviamente nos tenemos que ir más in the money. Aquí tenemos 0,93, 0,92, 0,91. Alguno de vosotros me habéis hecho alguna observación y eran cosas que yo quería que vieseis, que eran el premium, que es la prima que pagaseis. Sobre todo porque uno de los conceptos que queríamos transmitir era que es barato y que es caro en términos de prima. Entonces, en términos de prima, fijaos en un detalle, he marcado en naranja. El premium de la call, bueno, solamente un pequeño inciso, esta fotografía que veis ahora está tomada del mercado, pues hace unos días, cuando el mercado estaba a 2.800. No es necesariamente el de hoy, pero es parecido y en cualquier caso se trata de un poco hacer offline, ¿no? Lo que en el fondo estamos viendo siempre online, ¿no? Entonces, fijaos en un detalle. Premium de la call 1.700, 1.100. Premium de la call de vencimiento diciembre. De la call vencimiento marzo, 1.101. Premium de la call vencimiento junio, 1.076. Premium de la call diciembre 2021, 1.074. Entonces, observamos, claro, que estamos hablando que es que el precio de esas opciones es prácticamente igual en el vencimiento que estemos operando. ¿Cuál es la diferencia? Hay más diferencia, obviamente, en el valor temporal, que está marcado en azul. Esta es una columna que no estaba en el dato, en el Excel original, pero que yo introduje, y algunos de vosotros
de una manera muy sabia y lo introdujisteis, ¿no? Porque al final sabéis que las opciones tienen dos componentes, el valor intrínseco y el temporal. Dentro del premium están las dos cosas, ¿eh? Con lo cual no es tan importante ver cuál es el premium, sino cuál es el componente del valor temporal, porque es lo que nos jugamos, los puntos de valor temporal. El resto es el equivalente a un futuro, el valor intrínseco es el equivalente al futuro, ¿vale? Y entonces vemos que los valores temporales de los diferentes vencimientos, en este caso, bueno, he marcado en la 1700, no significa que sea la más adecuada, sino simplemente quería resaltar el detalle, ¿no? 42, 56, 69 y 92. Lógico, cuanto más tiempo, más teta, más valor temporal. Pero claro, si traducimos esto en cuanto a la referencia de coste para entender conceptualmente qué es barato y qué es caro, nos encontramos con lo siguiente. Hicimos aquí esta hoja donde un poco marcamos las diferencias de precios, ¿no? Y aquí vemos un detalle, ¿no? Y permitidme que lo haga. Aquí tenemos el premium de estas series en el vencimiento de septiembre. Bueno, si extiendo... Este es el premium en el vencimiento de junio, ¿no? Es de hace un par de días, ¿no? Vemos este premium, que lo voy a marcar aquí con un recuadro para que veamos, ¿vale? Entonces, claro, aquí estamos viendo, bueno, estamos pagando el valor intrínseco, ¿vale? Obviamente queda muy poco valor temporal porque queda poco para el vencimiento, pero en términos de precio no podremos decir que esta opción es más cara que esta. Es cierto que estamos pagando mayor valor temporal, que tenemos una delta 0,98 frente a una delta 0,93, pero en términos de precio, en términos de valor, no es más caro. Claro, si además de eso lo que hacemos es el ejercicio de dividir, y vayámonos a esta de diciembre, por ejemplo. Vemos aquí esta opción, ¿vale? ¿Qué hemos hecho? Hemos dividido el valor de la prima por el número de meses. Es como decir, ¿cuánto de la prima consumimos? Esto es lineal, en el mercado no es lineal, la realidad de las opciones no son lineales, pero para hacernos una idea de lo que es barato y caro, esta valoración es interesante, ¿no? Aquí nos está diciendo que estamos pagando realmente, en términos de premium, 126 puntos por los 7 meses, digamos que 126 puntos, perdón, cada mes, ¿no? Cuando aquí estaríamos pagando, bueno, en este caso por mes y medio, por un vencimiento de junio, 570. A las luces parece que es mucho más cara la opción del vencimiento más próximo, lo cual tiene una lógica aplastante. Especialmente se nota en las series más at the money. Si comparásemos, por ejemplo, esta. Pero bueno, también nos sirve. ¿Y por qué se nota más? Bueno, tiene más valor temporal, pero realmente la diferencia entre pagar 179 puntos por una cosa que vamos a tener 1,5 meses o pagar 52 por una cosa cada mes que tiene 7 meses, bueno, nos está diciendo, digamos, que el coste mensual realmente el consumo de recursos mensuales es mucho más barato, ¿no? En un vencimiento más largo, ¿no? Así, un poco llegamos a nuestras conclusiones, ¿no? Y nuestras conclusiones, a la conclusión que yo quiero llegar y tiene que ver con los datos estadísticos que habéis, la pregunta que he hecho, es que realmente hay no hay solamente un strike, hay muchas decisiones que pueden ser válidas y hay factores secundarios que nos pueden hacer tomar una u otra decisión. Entonces, volviendo a ese criterio, fijaos en este detalle. Yo he marcado aquí todas estas cifras en verde. Voy a mover aquí. Un momento. ¿Vale? Esas cifras en verdes, que simplemente es que quiero que tengan una delta por encima de 0,80 y entender cuál es el significado del valor temporal. Pero hay otro concepto, hay otro valor que me he fijado y he dicho, bueno, por un lado yo quiero tener una delta razonable, pero yo sé que la delta va a depender, es una opción call. Según el mercado baje voy a tener menos delta. Y dejadme que vamos a sacar un poco la calculadora y vamos a ver un detalle, ¿vale? Dos detalles, ¿vale? Bueno, estos son opciones call. Aquí he metido los precios más o menos de las... No sé si las... no, estos precios son de ayer. Lo metí ayer, pero bueno, para lo que vamos a explicar no sirve, ¿vale? Metí el precio del mercado
ya sé, sí, era importante que lo tenía aquí preparado para enseñároslo. En la parte del blog, opciones financieras, sí. Hay una parte en el blog que publiqué el otro día donde hice un ejercicio, ¿no? Esto lo tenéis en la página del blog de eBroker, ¿no? Este cuadro de aquí, ¿vale? Yo en un momento determinado tomé una fotografía del mercado, ¿no? Miré cuál era el nivel del subyacente, cuál era la volatilidad at the money y cuál era el vencimiento. Esto es aquí. Este ejercicio que muchas veces cuando hemos trabajado sobre la página web hemos visto cosas como esta, ¿no? El subyacente y cuál es la volatilidad at the money. En el mes de septiembre nos íbamos al mes de diciembre y veíamos, por ejemplo, aquí, bueno, cuál era el precio del subyacente y cuál era el teórico de la volatilidad. Bueno, pues esto que estoy enseñando aquí realmente es un resumen de una fotografía en un momento determinado, tomado en unos minutos y transcrito aquí. Bueno, estos datos que veis aquí son los que hemos transcrito. Perdón, vamos a ver. Son tantas hojas que paso de un lado a otro. No, esta no es la calculadora. Vale, aquí. Estos datos son los que he transcrito aquí. He metido el subyacente, los datos de la volatilidad y observamos una cosa, que la volatilidad del primer vencimiento no es lo mismo que la del segundo vencimiento, ni es igual que la del tercer vencimiento, ni es igual que la del último vencimiento. ¿Vale? Esos son los datos tomados de la volatilidad en un momento determinado. Es normal. Normalmente, y sobre todo cuando quedan pocos días para vencimiento especialmente, tenemos una volatilidad de las series at the money mucho más grande en los vencimientos más cortos. ¿Por qué? Porque el efecto de cambio de deltas es mucho más grande, ¿no? En lo que sería un gráfico de las curvas de volatilidad podríamos ver algo parecido en el mercado real a esto, ¿no? Donde vemos la curva y la pendiente de un vencimiento más corto mucho más pronunciada que las de un vencimiento mucho más largo. Entonces, como una de las referencias que nosotros estábamos haciendo es ver la terminología en términos de delta, cómo se mueve, fijaos en un detalle. Yo he marcado aquí, he hecho esta simulación y he marcado aquí, este es un elemento, por ejemplo, donde la calculadora tiene una importancia interesante porque nos permite ver cosas que números aislados no nos permiten ver, ¿no? Vemos las deltas que tendríamos en un primer vencimiento, en este caso hace una semana de vencimiento, y fijaos en un detalle. Aquí entre el 0,88 y el 0,16 de deltas hay pocos strikes. Sin embargo, si nos vamos a un vencimiento más largo, entre el 2500 y en este caso y el 3050, vemos que hay una extensión de deltas. La delta no se comporta igual por cada movimiento del subyacente igual en el primer vencimiento que en el segundo vencimiento. Con lo cual, aquí estamos asumiendo en vencimientos cortos mucho más riesgo de delta porque va a haber mucho más cambios. Si va en nuestra dirección es perfecto, pero siempre pensamos en que puede ir en contra, con lo cual esa situación o ese escenario donde el mercado puede ir en contra nos afecta y decimos, hombre, si no quiero tener un riesgo de delta exagerado, es mejor que me vaya a vencimientos más largos. Si nos vamos a un vencimiento aún mayor, en este caso a un vencimiento de diciembre, el segundo junio, el tercero septiembre, perdón, al tercer vencimiento septiembre vemos que tenemos mucha más extensión de strike, es decir, es mucho más suave el movimiento, el riesgo por delta en nuestras opciones de vencimiento septiembre que si estuviésemos utilizando el mismo strike en un vencimiento mucho más corto. Por eso los cambios de precios de las opciones son mucho más agresivos cuando queda poco tiempo para el vencimiento, ¿vale? Y fijaos que no estoy hablando de la teta, ahora estoy hablando solamente de exposición en términos de riesgo de delta. Y finalmente, si nos vamos a diciembre, nos encontramos con un movimiento mucho más suave de la delta. Con lo cual, estamos un poco valorando ese concepto, es decir, es que si me voy a vencimientos más lejanos, no solo voy a pagar menos, sino que una de las consecuencias es que el riesgo por exposición de mercado va a ser menor en plazos largos que en plazos más cortos. Eso tiene que ver, y es importante verlo, como cuando hacemos el dibujo de una opción call. Permitidme. Bueno, esta sería... esta es la posición que tenemos ahora, pero bueno, voy a quitar aquí la posición para que veáis el tema de la call exclusivamente, ¿vale? Voy a poner un vencimiento tercero esto es simplemente para que lo veáis un poquito mejor, porque son... ¿Vale? Fijaos en este detalle. Realmente esta es nuestra posición. Tenemos un 1900
comprado, este sería el valor intrínseco con una parte de valor temporal muy pequeñita, ¿vale? Lo que tenemos es que, fijaos que aquí las curvas se aligeran, digamos que suben de valor, es decir, no es lo mismo el riesgo a vencimiento que el riesgo durante el camino. Y si lo comparamos con una posición de futuros, si estuviésemos en futuros tendríamos solamente la línea azul y aquí tendríamos una continuidad, con lo cual estamos bloqueando el riesgo, que era el objetivo de nuestra call in the money comprada, ¿vale? Entonces aquí lo que sí podemos estar viendo es que según el mercado vaya cayendo, si cayese, cuando el mercado bajase a niveles de 1950, 1900, que es el strike que tenemos, es decir, nuestra exposición al mercado no va a ser de 0,80. ¿Veis esta curva mucho más plana? Esta curva hace que el perfil de pérdida no sea ese 1 por 1, ese ángulo de 45 grados, donde como nos pasaría el futuro, con lo cual estamos bloqueando el riesgo. Entonces, al final, lo que estamos decidiendo es el bloqueo de riesgo y en qué nivel nos interesa bloquear el riesgo. Pero no solamente nos interesa bloquear el riesgo, sino también queremos tener la mayor exposición posible en caso de que el mercado suba. Y eso es lo que estamos haciendo al utilizar esta call muy in the money, ¿vale? Volvemos un poquito al Excel. Aquí, vale. Perdón, otra vez cambios de pantallas. Bien, cambios de pantallas, call in the money. Vale. Entonces, bueno, ya tenemos esta reflexión. Ahora, hay una cosa el último detalle que quería ver era, claro, voy a pagar, pero al final, el valor temporal, pero al final no sé si voy a estar 3 meses, 6 meses, 10 meses o cuántos meses voy a estar en la posición, con lo cual ahí tienen que entrar otros factores en juego, otros inputs, ¿no? que tenéis que valorar. Uno de ellos es, al final quiero saber el coste mensual, pero también quiero saber el coste total en términos de prima, ¿no? En caso de que, de alguna manera, bueno, tengo teta, con lo cual cada día que pasa pierdo un poquito de valor temporal. Si estoy más tiempo, perderé más valor temporal. Lo que ocurre es que la teta será menor, ¿no? Y fijaos en este detalle que yo he marcado aquí. Me he ido a marzo 2021 y yo lo he marcado aquí, pero se puede marcar en todos, ¿no? Si dividimos los puntos de valor temporal unitarios al dividir, o sea, este número 6, son cuántos puntos de prima me dejo cada uno de los 10 meses de esta opción. Y aquí son 6 puntos. Entonces, fijaos en este detalle. Si realmente estamos dejando, voy a marcarlo, bastante, una diferencia apenas inapreciable, ¿no? ¿Qué significa esto? Esto significa que me da igual irme a marzo o a junio. Es decir, por un lado, estoy consumiendo menos recursos aquí porque 111 es menor que 159. Pero como no sé hasta dónde me voy a quedar, al final lo que me interesa saber es los puntos de prima que voy a dejar cada mes, ¿no? Con lo cual, digo, joder, dejar 6, 6, 6, o sea, no es tan importante el hecho que decidamos si va a ser diciembre, marzo, junio o diciembre. Va a tener que ver con el nivel de riesgo que queramos cubrir. Obviamente hay una cosa que es cierta y que vamos a ver un poquito después, que es el tema de liquidez y por lo que podemos y nos puede pasar algo durante la ejecución de esta opción, pero quiero que lo veáis en real. Si además, si estos puntos los dividimos, si dividimos 6 por el nivel del subyacente por 2.800, nos va a dar un porcentaje. Nos está diciendo que vamos a perder en términos de valor temporal un 0,20% cada uno de los, en este caso, de los 10 meses. En este caso perderemos un 0,19% por cada uno de los 13 meses. En este caso un 0,17% por cada uno de los 19 meses. En este caso un 0,22% por cada uno de los 7 meses. Con lo cual volvemos a decir, bueno, es que realmente ese diferencial de 3 pipos o 3 puntos menos en el segundo decimal no son tan importantes. Con lo cual podemos utilizar otro criterio de valoración. ¿Cuánto estoy yo dispuesto a asumir en términos de riesgo, de costes porcentuales para la vida
de mi posible call in the money en términos, en valor temporal, ¿no? Aquí, en el 1700, estamos hablando de un 2. Si cogemos el 1950, un 3,1. Si cogiésemos un 2250, un 4,9 para los 10 meses. Y esto sería mes a mes. Con lo cual, podemos utilizar ahí otro elemento de valoración. Y llegamos a una conclusión, que no es solo una opción, que no es solo un strike, que no es solo un vencimiento, sino que dependiendo de nuestro apetito, visión del mercado o perspectiva del riesgo que podemos asumir, tenemos un montón de posibles decisiones que tomar. Con lo cual, no es solo que compremos la Col 1900, que la compramos como hicimos en un momento determinado, sino que decidamos en qué nivel vamos a colocar nuestro factor de riesgo, considerando variables como la delta, la prima, el valor temporal de esa correspondiente opción y finalmente que tengamos claro lo que nos va a costar en términos de prima cada mes. ¿Vale? Bueno, con esta parte de la explicación llegamos a la siguiente conclusión, que es un poco el resumen que hago aquí, ¿no? De todas estas opciones que hemos visto, yo, y esto es una decisión exclusiva mía, no es vuestra, porque cada uno vais a tener un perfil de riesgo, como me habéis demostrado, a pesar de que parece que hay bastante concordancia en ese nivel del 1950, yo he marcado en azul las que me encantaría hacer. Motivos. Delta. ¿Veis ahí? 0,89. Delta. Segundo motivo, que tengan un valor temporal realmente ajustado. Pero que esto es muy aproximado, aquí no lo notamos. Si lo notamos aquí, no es lo mismo pagar un 0,18 mensual que un 0,27%. No es lo mismo que pagar aquí, en este caso, un 2,2 que pagar un 3,7, ¿no? Bueno, aquí faltaría la columna del valor temporal que hemos visto en el otro lado, en el Excel. Que me di cuenta. Veis aquí, este es el valor unitario, ¿no? de esa opción. No es lo mismo un 0,19, un 0,20 es muy parecido, pero un 0,28 no es lo mismo. Un 0,44, bueno, me parece un poco más caro. Sin embargo, sabemos que ahí son 12 puntos de valor temporal cada mes. Y 12 puntos empiezan a ser algo sensibles. Al final, 12 puntos de valor temporal cada mes son 0,44%. Si multiplicamos por 12, 0,44%, pues la verdad es que estaríamos hablando ahí de otra cifra, ¿no? Este sería, digamos, el coste para los 13 meses. Bueno, no sería 5,8 para 12 meses, pero bueno, tenemos una idea de que va a estar en torno un poco por encima del 5%, ¿vale? Con lo cual, si volvemos aquí, decimos, bueno, yo como gestor, como que valora el riesgo de la posición y de la cuenta que quiero comprar, estaría comprando una call 1950 o 1700 de vencimientos marzo o junio 2021, ¿no? Y que tenga esos costes, basado en los motivos de delta por encima de 0,8 y basados en que tuviesen el menor coste posible en términos mensuales de valor temporal y en términos anualizados de valor o para toda la vida de la opción, ¿vale? Ahora nos vamos a encontrar con un problema, ¿vale? A la hora de operar. Pero como tenemos hoy bastante trabajo, lo primero que vamos a hacer es, después de esta sesión teórica, nos vamos a ir al mercado real. Vale. Nos vamos a ir a la pantalla de eBroker. Esta es nuestra en operativa manual. Esto es lo que todos aquellos que tenéis la cuenta lo podéis ver y los que no tengáis la cuenta os sugiero que os la hagáis porque es que os va a resultar súper interesante poder ver las cosas que yo explico y cosas que no explico que vosotros podréis ver, ¿no? Tenemos la 1900 y la de junio. Recuerdo un poco el principio de las operaciones que tenemos que hacer. Una de las operaciones que toca hoy es que tenemos que cerrar la call 2950 de mayo y vender otras dos calls
pero en este caso no mayo, sino junio. Vamos a rolar al siguiente vencimiento, semana impar, ¿vale? Entonces, para hacerlo, lo primero que voy a hacer es un poco enseñar, para tener una idea. Si sé que voy a tener que cerrar esa y abrir otra, pero como no las puedo hacer en simultáneo, tengo que hacer primero una operación y luego otra operación. Pero antes de hacer la primera operación, me voy a ir al mercado de opciones y voy a ver dónde voy a operar, ¿eh? Voy a tener un criterio sobre nuestra estrategia. Vamos aquí al Eurostoxx. Nos vamos, estamos en el mes de mayo, primero normalmente nos sale el primer vencimiento, pero tenemos que operar en el mes de junio. Y vamos a tener una idea sobre qué strike vamos a tener que operar. Aunque luego lo comprobaremos, pero esto es una manera de hacer de alguna manera más rápido la evaluación. Vamos a ver todas las series, simplemente para tener aquí una imagen a la que volveremos. Normalmente en las pantallas lo primero que te aparecen son las series más próximas a las de Money, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, bueno, yo ya sé que más o menos el precio de una opción con delta 30 con los niveles de volatilidad que tenemos van a ser en torno al 40. Vamos a ver, bueno, vamos a ver esta primero, ¿no? Esta, la 2975, ¿eh? ¿Veis aquí? Me voy a la call 2975 y como es gratis tener información, y brokers son muy buenos ofreciendo esa información, dice, bueno, ya tengo aquí la call Eurostoxx 2975 de junio. Y lo primero que veo, no me fijo en el precio, no me fijo en la gamma, ni en la volatilidad, ni en el valor intrínseco, ni el valor temporal, nada. Y veo delta 0.32. No me interesa. Solo vendo calls delta 0.30 o inferior. Con lo cual, el de strike 2975 no me vale para mi rolo. Cierro esta posición porque no me interesa y me voy a ir. Estábamos en la 2975, me voy a ver qué pasa con esta opción call 3000. Me voy a la 3000. Y aquí sí, ya veo que la 3000 parece ser que es la opción con la que voy a operar. Aquí sí tengo delta 0.28. Y fijaos en un detalle. Y un detalle que me habréis visto miles de veces. Yo jamás me fijo en el precio para tomar una decisión. Excepto cuando tengo que meter la operación. Me fijo en la volatilidad, me fijo en la delta, me fijo en cualquier cosa. O sea, me importa el interior. O sea, os hablo de esa perspectiva. Me importa el detalle. Yo puedo ver la figura, esa gran mezquita de Córdoba, y quedarme impresionado, pero no me impresiona el precio. Me interesa el valor de las cosas que hay dentro. Me interesa esa columna, ese detalle. Es decir, el trabajo que ha hecho el escultor, el arquitecto, el creador de esa columna que va a sujetar, que realmente es lo que sujeta mi estrategia. Y veo que la delta es 0.28 y digo, bien, perfecto. Parece que voy a operar sobre esta. Pero no opero, porque todavía tengo primero que cerrar el riesgo. Regla número 7. Cuando estéis operando en el mercado de opciones y vayáis a cambiar la posición, primero cerramos y luego abrimos. No vaya a ser que en el interim, en el proceso entre que os dobléis en riesgo. Entonces, nunca se sabe lo que puede pasar. Lo más probable es que hoy no haya una caída en estos minutos que vamos a operar de 1000 puntos, pero si lo hubiese, podríamos estar en una situación muy, bueno, mala. Con lo cual, utilizamos la estrategia, aplicamos la razón y decimos, primero cierro, ¿vale? Bien, pues como es la opción del mes de... bueno, dos formas de entrar aquí, ¿no? Me voy al mes de junio, sé qué opción tengo vendida, que es la 2950, y veis que sale ahí, ¿no? Esta es la posición que tengo ahora. La veis aquí en la pantalla, la muevo un poquito en el centro, ¿vale? La posición que tengo es menos 2 contratos a 40.50, quiero decir, esta es la que tengo que cerrar. Bueno, también podéis llegar a esta opción desde operativa manual, ¿no? Desde operativa manual, simplemente marcamos, tenemos la call 2950, la marcamos y automáticamente nos sale la opción correspondiente, ¿vale? Bien, vamos a ejecutarla. Aquí os digo, tenemos que comprar, estamos con menos 2, como veis aquí, tenemos que comprar dos opciones.
cuando vosotros operéis en el mercado real, obviamente no tenéis que hacer lo que yo hago, porque yo meto un precio, digamos, muy abierto, porque a mí lo que me interesa es que veáis un poco el proceso de ejecución, ¿no? Probablemente de todas las opciones que hemos hecho, en el mercado real podía haber arrascado unos cuantos puntos más, ¿no? Pero bueno, es decir, aquí se trata un poco de que veáis un poco la operativa y el ejercicio, ¿no? De hacerlo. Con lo cual, aquí si el mercado está en mejor demanda 13,4 y en mejor oferta 13,9, pagar 13,7 probablemente se hace o 13,8, no tendréis que ir a 13,9 porque al final el creador de mercado está creando una horquilla, ¿no? También fijaos aquí tenéis una demanda 6,69, probablemente 20 contratos en oferta es un cliente particular, no es un creador de mercado. Entonces, bueno, 14 sería un precio, digamos, de oferta donde un creador de mercado está poniendo volumen, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacerlo. Como lo que tenemos que hacer es comprar, veis que estamos negativos y ahora lo que tenemos que hacer es comprar. Cuando estás vendido, para cerrar tienes que comprar. Ponemos una orden limitada, el número de contratos que tenemos que poner le damos al más si son 2, el precio stop, aquí no hay precio stop, y el límite, bueno, en lugar de 13, 14, y fijaos lo que voy a hacer, voy a poner 15, que es un número mucho mayor, ¿vale? 15. Y voy a lanzar la orden, donde compramos 2 contratos en una orden limitada a 15, muy por encima del precio de mejor oferta, ¿vale? Le damos y ya está ejecutada. Pero fijaos el precio de ejercicio, a las 13:55 el precio que hemos cerrado la operación debería estar confirmada, ¿vale? Aquí está la operación confirmada 15, ya cerramos, ya no tenemos ninguna parte de la posición. Si nos vamos aquí a nuestra, veis que ya no está, ¿no? Si nos fuésemos ejecutadas, tendríamos aquí nuestra operación que hemos cerrado, veis, no a 15, sino a 14,4. ¿Por qué a 14,4? A 14,4 porque ha sido la operación, se ha cruzado a este precio cuando yo he metido esta operación que es virtual, que no es el mercado real, ¿vale? Bien, ahora entonces tenemos que hacer la otra parte, tenemos que vender nuestras dos opciones. Nos vamos en este caso, vamos a irnos aquí al Eurostoxx. Nos vamos al vencimiento de mayo, perdón, al vencimiento de junio. En el vencimiento de junio vamos a ver todas las series porque la que teníamos era la 3000. Aquí tendremos la 3000. Le volvemos a cliquear aquí. Vemos que tenemos una delta 0,29, sigue estando dentro de nuestras perspectivas, ¿vale? Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que vender. ¿Cuánto tenemos que vender? Bueno, limitada, perdón. ¿Cuál es el volumen? 2. Le damos a 2 y el precio stop. Volvemos a lo mismo, 42,5, 43. En realidad yo tengo que poner un precio más bajo de 42,5, más que nada para que se ejecute, ¿no? Y vemos también que el último ha sido 40,8, ¿vale? Entonces aquí puedo poner cualquier precio. Voy a poner 40, ¿vale? Yo pongo el precio de 40, le doy a enviar, reviso la operación, venta limitada, 2, tal, le doy a enviar y ya está ejecutada. Ya tenemos dos opciones vendidas, en este caso, a 42,2. Cerramos esta pestaña, nos vamos otra vez a nuestra posición operativa manual y vemos que hemos vendido dos calls 3000 a 42,2. Bueno, y este es nuestro beneficio pérdida de valor teórico. Ahora estamos perdiendo ya más las comisiones, los euros de comisiones, ¿no? 4,76 euros. Pero bueno, ya hemos ejecutado nuestra operación. Bueno, ahora nos queda esta. Nos vamos a encontrar con un problema, ¿vale? El problema es el siguiente. Voy a pinchar esta opción aquí, ¿vale? El problema es el siguiente. Todas estas, veis que no hay precio último, ni hay diferencia. Eso significa que no tiene liquidez, ¿vale? Es posible que yo meta la orden, lo más probable, y que no se ejecute. Que no se ejecute porque no hay... No es que no haya liquidez, sino que nadie está comprando y vendiendo esas opciones. Pero como yo sabía que me iba a encontrar con ese problema, y por cierto, alguno de vosotros me lo habéis mencionado y por eso ha cambiado la decisión de Strike, ¿vale? Vamos otra vez al tema de opciones.
Y vamos a ver el vencimiento de mayo, ¿vale? Que es aquí, perdón, de junio, que es donde tenemos nuestra opción. Nos vamos al Eurostoxx. Y vamos a desplegar todas las series. Y observamos un detalle. Todas estas series de aquí son in the money, pero veis que el volumen y el último no hay hasta el 2700 prácticamente at the money, ¿no? Con lo cual, cuando yo si yo meto esa opción ahora, que no quiero llevarla a vencimiento, me voy a encontrar que, obviamente también os digo una cosa, es decir, yo estoy en virtual. Al estar en virtual significa que yo puedo meter el precio, pero si no hay un cruce, no se ejecuta la operación. Vosotros que estéis en mercado real, o el que esté en mercado real lo esté así, cuando estéis en mercado real, sí la podéis hacer, lo único que tendréis que hacer es buscar un precio. Pero también aquí, fijaos en los detalles, aquí en esta 2400, la horquilla 481, 483, es una horquilla muy estrecha. A mí, si yo quisiese hacer esta operación, a mí no me importaría pagar 483 cuando un teórico supuestamente es en 48,9. Normalmente me voy a fijar en el volumen. Todos estos volúmenes de 150, 150 son creados de mercado. Están poniendo horquillas. El creador de mercado lo que hace es automáticamente lanzar los precios al mercado esperando que alguien como se dice textualmente, le atice o él va a atizar si su máquina reconoce que el spread que tiene, el diferencial que tiene con su teórico y el que está dispuesto a ejecutar, pues vale o no vale lo suficiente, ¿vale? Si nos vamos a otros vencimientos, fijaos también aquí en las puts out of the money. En out of the money hay mucho volumen, igual que en las calls out of the money. Aquí hay muchísimo volumen, ¿no? Es decir, los in the money cuestan a veces, ¿no? Pero no porque no se puedan hacer, ¿no? Sino porque el mercado, toda la parte del mercado de retail o el mercado institucional hace volúmenes y no está constantemente. Bueno, no nos puede pasar esto. Hay otros mercados que son todavía. Este es súper líquido, ¿no? Y os aseguro que, por ejemplo, aquí tener una horquilla en un strike 2200, 665 a 672, que son 6 puntos, si lo divido entre el número de meses que voy a estar en la posición, digo, bueno, esto no me. Para mí es más importante no el coste, sino la liquidez de la ejecución, ¿no? Me voy a ir a marzo, ¿no? Que es uno de los meses que podríamos elegir para operar, ¿no? Veis lo mismo, ¿no? Apenas hay, o sea, no hay operaciones, aquí ejecuciones, ¿no? No hay ejecuciones. Sin embargo, si nos vamos fuera del dinero ya hay más, ¿no? Con lo cual, si nos vamos a las horquillas, por ver un poco por ejemplo, esa 1900, ¿no? Esa 1900, ¿no? Está 974 a 990, bueno, esos son puntos, 984. Probablemente quiero horquilla más estrecha, que es otro de los condicionantes que me pueden hacer cambiar de idea. Es decir, oye, no te vayas tan in the money porque te pone una horquilla muy grande. Y si me voy a un 2200, ya veo una horquilla entre 716 y 728, con un 722. Estoy en una cosa mucho más lógica, ¿vale? Si nos vamos a un 2225, bueno, pues también tenemos una cuestión lógica. Y aquí solamente es ver, fijaos, ahí tenemos una delta 0,82, ¿no? O sea, que también nos serviría. Obviamente lo que hemos visto antes es de un mercado, de una fotografía en un momento determinado, ahora es muy diferente, ¿vale? Bueno, como no quiero alargar mucho esta operación o sea, esta ejecución, y nos estaría costando ahora mismo hacer la operación, vamos a hacer una cosa. No veo el mercado lo suficientemente líquido como para que ejecutemos la operación, ¿vale? Me queda un mes y una semana para que yo tome decisiones, pero acordaos de un detalle. Dejadme. Va a mi operativa manual, quiero que veáis el cuadro de nuestra opción Call 1900, ¿vale? Quiero que la veáis aquí. Fijaos la delta que tenga, 0,98. Consideraciones que tengo. No tengo un mercado líquido.
estoy operando en una cuenta virtual, con lo cual no solamente se me va a cruzar una operación en el momento y a un precio en el momento que alguien la esté metiendo. Como no estoy viendo liquidez y sé que me va a llevar tiempo, necesito más tiempo y prefiero hacerlo en tiempo real con vosotros, con lo cual vamos a aplazar la decisión de esta ejecución al próximo webinar, ¿vale? Donde, bueno, lo vamos a hacer y vamos a ver un poco cómo funciona. Si no, lo que vamos a explicar es cómo podemos hacer esa misma operación, de alguna manera sintetizándola, ¿no? Voy a tener además dos problemas. Uno es que voy a tener que cerrar esta operación y luego voy a tener que hacer la siguiente, es decir, con lo cual tengo que hacer dos operaciones, ¿no? Donde insisto, la razón por la que no vamos a ejecutar hoy la operación es porque no veo liquidez y nos puede llevar meternos en precio, pues a lo mejor se hace o no se hace, ¿no? Entonces, como quiero insistir un poco en el procedimiento de sintetización de la operación, que se puede sintetizar haciendo futuros o haciendo otros strikes, ¿no? En el último de los casos, yo sé cuál es una de las cosas que puedo hacer, que es cuando llegue el día de vencimiento, a las 5:30 de la tarde, esta expirará y en el momento final yo cogeré y compraré los dos futuros que me faltan y asunto cerrado, ¿vale? Pero para llevaros un poco de la mano en lo que es la operativa del mercado, yo me encuentro cómodo, tengo bloqueado mi riesgo en el nivel que evito en la quiebra de la cuenta. Me gustaría tal vez estar y transformar mi posición en otra diferente ahora mismo, pero como tengo una cuenta virtual y solo por ese motivo no puedo operar. Si tuviese una cuenta real, no dudéis que lo haría y que buscaría simplemente horquillas y precios adecuados. No me importa tanto. O sea, yo quiero dejar, cuando yo opero en opciones muy in the money, donde estoy cambiando el riesgo, siempre me voy a partir de 6 meses, ¿vale? Con lo cual a mí me interesaría de verdad operar en diciembre, en marzo, junio y de ahí en adelante, ¿vale? Como quiero algo de liquidez, probablemente me tengo que acertar. El mes medio, digamos, el vencimiento medio sería ese vencimiento del mes de marzo. Por otro lado, no me gusta tener opciones, esto es una elección personal, ¿no? Con vencimientos de diciembre, ¿no? Diciembre es un mes donde el mercado, no diría yo que está manipulado, ¿no? Pero sí ves un mercado que está más condicionado por lo que por el cierre del año que por la oferta y la demanda. Y a mí no me interesa el cierre del año, a mí me interesa la oferta y la demanda. Es decir, qué pone alguien en el mercado contra lo que pone, ¿no? Pero es simplemente una apreciación, ni siquiera consideréis ese elemento como un elemento, digamos, como un descubrimiento, ¿no? ¿Vale? También hay otro dicho, vende en mayo y compra en septiembre, ¿no? Eso tampoco me lo aplico, ¿no? Con lo cual vamos a aplazar esta decisión. Estaba esperando que hubiese tal vez más volumen durante la vida de esta opción, durante la sesión en vivo del webinar, ¿no? Pero no lo ha habido. Entonces no quiero alargar más o mucho más ese tema. Porque hay una cosa que me parece mucho más interesante, que son vuestras preguntas, ¿no? Entonces, si me permitís, tengo un guión para seguir. Sí. Hay una cosa. Última explicación de la sesión. Normalmente no he hecho este ejercicio con muchas veces en tiempo real, pero hoy quería hacerlo. Quería hacerlo y quería enseñaros una de las cosas que tiene la calculadora, ¿vale? Elijo esta pestaña, la que llamamos Ibola, ¿vale? Donde tengo explicaciones de lo que pasa en cada momento, ¿vale? Entonces, me voy a ir al mercado. Y me voy a ir a opciones. Me voy a ir a Eurostocks. Y me voy a ir primero una fácil, al vencimiento de junio. Y me voy a coger la call
2850 y la voy a marcar. El objetivo es que quiero tener una fotografía instantánea de las variables del mercado. Entonces voy a coger aquí y voy a hacerlo, como ya sabéis, botón de la derecha del ratón, le digo Take a Screenshot. Bueno, yo no sé cómo sale en el... Yo lo tengo en inglés, pero creo que esta función la tiene cualquiera. Yo tengo Firefox, pero cualquiera y en cualquiera se lo tiene. Y voy a hacer una fotografía de esta imagen, ¿vale? La voy a copiar. Me voy a mi calculadora y la voy a pegar aquí en cualquier sitio, ¿vale? Más que nada porque voy a copiar los datos, ¿vale? Hay un dato que necesito saber más, que es el precio del subyacente, ¿eh? Esto normalmente, ¿vale? Me voy a ir aquí y veo que es un tema importante. Esta es del vencimiento de junio, ¿vale? Y tengo que el mercado está a 2.853,8 y la volatilidad tiene un 28,48, ¿vale? Entonces, me voy aquí y voy a meter los datos. Quiero saber lo que vale una call. Hoy es fecha 7 de mayo, perdón. El vencimiento que tenemos es el 19 de junio, me parece que es. Momento que compruebe el vencimiento en mi calendario. Viernes 19 de junio, correcto. ¿Vale? El subyacente es el número que he tomado antes, que está a 2.818, ¿vale? Bueno, este sería, bueno, aquí lo tengo para que haga un cálculo, digamos, automático de cuál sería el at the money, pero ahora veréis cómo eso cambia, ¿vale? El strike que voy a elegir era el 2.800, que es el que veis aquí, perdón, 2.850. Lo tomo de aquí, de estos datos de aquí, ¿eh? El tipo de interés voy a poner 0 porque estoy tomando el futuro, no le voy a poner dividendos porque no tengo dividendos, ¿vale? Y donde pone el precio le voy a poner el precio de la opción call. El precio de la opción call aquí es 112,8, voy a ponerle 112,8, ¿vale? Entonces automáticamente lo que me va a dar aquí es la volatilidad implícita de esa serie, ¿vale? La volatilidad implícita de esa opción, ¿vale? En nuestro caso es 33,5. Dejadme que vea un momento aquí, un detalle, porque hay una diferencia de 2. Sí, ya decía yo, disculpadme, pero es que he metido mal el precio. Ya me parecía a mí raro esto, digo, no puede ser. Un momento aquí. No era 2.818, he tomado nota, es 2.853,8. Ese era el precio, ¿eh? Del subyacente. Y la volatilidad que me da es 28,41. Fijaos en este número, 28,41. Fijaos la volatilidad que me dice aquí, ¿eh? ¿La estáis viendo? La marco ahí, 28,38, 28,41. El motivo de que no salga aquí 28,38 es porque en el intervalo entre que yo he tomado la fotografía y he copiado aquí los datos, esos 3 décimas, esos 3 pipos, ¿no?, de diferencia en la volatilidad hacen que no pueda, que no la pueda afinar exactamente, que no es exactamente igual, ¿no? Y esta herramienta es súper potente. Para extenderla mucho mejor y que la entendáis, si cabe, ¿vale? Vamos a hacer otro ejercicio. Me voy a ir a otra opción. Me voy a ir al mes de marzo del 2021, ¿vale? Y me voy a tomar nota otra vez aquí de los precios. Tengo un subyacente a 2.813,8 y una volatilidad a 26,17. Una volatilidad at the money, ¿eh? No olvidéis, bueno, aquí lo pone, at the money. No os olvidéis que esta volatilidad es at the money. Pero yo quiero saber cuál es la volatilidad. Voy a ver todas las opciones. Esto se puede hacer para calls y puts, ¿eh? Ahora porque estoy muy sesgado en la zona de las calls y lo vemos ahí, ¿no? Pero vámonos a una opción muy in the money, ¿no? Pues yo que sé, a la 2.200, ¿vale? Y voy a marcarla. Ya la tengo aquí. Voy a hacer una fotografía otra vez, un take a screenshot.
La voy a copiar. Me voy a mi Excel correspondiente. Esto lo retiro de aquí. Lo pego. El vencimiento de marzo del año que viene no me lo sé muy bien, pero vamos a meterlo aquí. O sea, no sé que va a ser... Un momento, lo estoy mirando en... Es el 19 también. El 1903 de 2021, ¿vale? No, aquí no. Esto es today -1, no. Today. Vale. El vencimiento es el 1903 de 2021, ¿vale? El subyacente es 2813, que he tomado nota de lo que hemos visto antes. El at the money me lo va a redondear, va a ser el 2800. El strike que queremos calcular es el 2200, que lo tenemos aquí, la 2200. El tipo de interés, bueno, voy a poner 0 y voy a poner 0 en dividendos porque estoy utilizando el futuro, no estoy utilizando el contado para calcular la base. El precio de la opción que tenemos, los 718,8. Y ahora vi que me... 35,08. Igual aquí, ¿veis? 35,08, 34,547, ¿vale? Bueno, esta diferencia que podemos ver en términos de volatilidad aquí depende del movimiento del subyacente y obviamente, bueno, sí hay una cosa que importa, que es la base, ¿no? Que es, yo estoy metiendo aquí un subyacente teórico sin computar realmente una serie de parámetros como puede ser el tipo de interés, los dividendos en un periodo mucho más largo que es como es en el caso de marzo del año que viene, ¿no? Pero bueno, veis que la fine del nivel de volatilidad es brutal, ¿no? Y esto es una herramienta súper interesante cuando queréis saber la curva de volatilidad, ¿no? Y aquí acordaos de lo que un poco yo expresaba en... Vamos a ver un momento, aquí. En lo que eran las curvas de volatilidad, ¿no? No es lo mismo hablar de series in the money que hablar de series out of the money, con lo cual tenemos ahí un criterio de parámetro, con lo cual crear una curva, porque en realidad la volatilidad con todas las opciones que tenemos en el mercado es muy parecida a esta, ¿vale? Y vamos a resolver las preguntas, porque vamos a ver, no me va a dar tiempo a todas porque se nos está haciendo como siempre, yo os dije que iba a ser intenso, ¿no? Vamos a ver. Lo primero ha sido buenos días, muchísimas gracias. Mm, 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 Estoy buscando preguntas. Por ahora solamente había pequeños saludos, ¿vale? Aquí alguien, ¿no? Raúl me dice hasta el strike, ¿no? 2600, decir. Para mí esto es totalmente nuevo, no tengo criterio para responder. Bueno, espero, José Antonio, espero que el criterio lo vayas ajustando. Pero fíjate la respuesta que yo he dado. Da igual, o sea, no es, o sea, es importante, pero si entendéis el proceso de razonamiento, o sea, es fácil elegir. ¿Eh? Así que, José Antonio, sigue en ello y ya verás cómo podrás hacerlo, ¿vale? Disculpa, soy nuevo. ¿Sobre qué activo me preguntaba? Pero bueno, la verdad es que a veces era sobre los stocks, ¿vale? Alguien me dice, esta estrategia parece buena siempre y cuando el mercado es lateral o alcista, pero en épocas bajistas, cuando se llega a perder el 70% de la cuenta, como te pasó, y cuando es necesario comprar opciones in the money porque ya no tenemos dinero en la cuenta para comprar futuros, tardaremos 2-3 años en volver como estamos al principio. ¿Me equivoco? Sí y no, Bogdan. Yo te cuento un poco el tema. Ninguna estrategia es buena o mala, porque en cualquier momento te puede pasar algo en el mercado, como comprando futuros, ¿no? Donde
bueno, donde no sepas qué hacer o donde el mercado va contra ti. El mercado siempre va a ir contra ti en algún momento. Es decir, nadie se libra. Yo hay muchos días que he perdido en mi vida profesional mucho dinero y otros días que los he ganado. Lo que, lo que sí es importante, y fíjate ahí, y eso os lo digo a todos, ¿no? Muchos podréis pensar, oye, es que tu cuenta ha perdido un montón. Sí, ha perdido. Os aseguro que no estoy preocupado porque sé que esto podía pasar, pero os aseguro también una cosa, vamos a aprender mucho más de esto que si yo... Mi objetivo no es contar aquí que hago una estrategia y que bato al mercado. Mi objetivo es acompañaros a gestionar el riesgo. Con lo cual nunca vais a ver en mí, ni en mis webinars, donde yo digo lo que hay que hacer. Yo solamente digo lo que se puede hacer y sobre todo espero que entendáis que la gestión del riesgo es donde está la capacidad de retorno. Y bueno, y gracias por tu pregunta, ¿no? Pero yo ya he calculado cuándo nos recuperaremos, más o menos, con un grado determinado de probabilidad. Hay una cosa importante también, es decir, normalmente el crash te pilla, a todos nos pilla desprevenidos. ¿Eh? Con lo cual, de una u otra manera, escenarios de mercado como este nos vamos a encontrar no uno, sino mil. Si somos capaces de gestionarlo, ya hemos avanzado. En alguno de los webinars, cuando terminemos esta etapa, nos concentra y nos hayamos rolado la posición de la call in the money, ¿no? Os explicaré cómo buscar optimizar, no cómo optimizar, cómo buscar oportunidades del mercado en términos de expectativas de volatilidad, ¿no? Pero eso será otro día, ¿vale? Me dice, ¿por qué tanto debate para elegir el strike de las opciones in the money cuando podemos comprar el futuro y no tendríamos tantos problemas? Bueno, Bogdan, el debate no significa lo que yo compro, sino por qué lo compro. He tratado de explicar ese criterio y se trata de que lo primero que hicimos fue defender, lo segundo que hacemos es entender cuál es el valor de una opción, con lo cual no es tanto lo que hagamos, sino cómo llegamos al razonamiento de hacer lo que hacemos, ¿vale? Bueno, también discutible, ¿vale? ¿Por qué no hacer de inicio la estrategia con calls in the money en vez de Luis Enrique? No, o sea, no, o sea, se puede hacer con calls in the money, ¿vale? Pero no hay problema. Lo que pasa es que, fijaos, si nos metemos con call in the money, con una cuenta virtual, explicar, os aseguro que va a ser más difícil, es mucho más útil aprender. Compro el futuro, me dan en el mercado, ¿cómo me defiendo? Ese es el proceso, ¿vale? ¿Qué pasa si el mercado baja hasta 1500 y mi strike de la call es in the money? Bueno, si el mercado bajase hasta el 1500 y yo tengo comprada la 1900, ahí estaría en una posición donde nosotros tenemos bloqueado el riesgo. Es decir, entonces el mercado, nuestra opción ya no sería in the money, sería out of the money, ¿vale? Pero tendríamos una posición defensiva porque el máximo riesgo está en la prima que estamos pagando, ¿vale? Lo que sí evitaríamos es seguir sufriendo en el mercado porque sabemos que estamos ahí y mientras tanto estaríamos vendiendo calls, reduciendo el precio de compra de esa opción call. Al final, lo que podemos tener es una opción call comprada en el mercado con coste cero, ¿eh? Y eso sería una discusión frente a cualquier posición, por ejemplo, de la que hablábamos antes, de por qué no tener un futuro. Esa sería una de las respuestas, ¿vale? ¿Por qué decides siempre? Bueno, me pregunta la Delta 080, creo que lo he explicado. Luis, elijo una Delta 080 porque tengo una estrategia con un determinado nivel de apalancamiento. Entonces, quizás sean demasiados conceptos, ¿no? Para meterlos todos en uno, ¿no? Pero estoy buscando replicar un índice, más o menos, ¿no? Y utilizar la réplica del índice para mostrar cómo se puede gestionar el riesgo sin cambiar ni un ápice el sentido de la estrategia que estoy enseñando, ¿no? Más preguntas. ¿Por qué no valoras el riesgo de quiebra actual en base a tu cuenta actualmente y dejas el anterior estudio de quiebra que hiciste? Bueno, porque lo tengo bloqueado. O sea, puedo actualizarlo, pero bueno, está en el...
Está en Excel. Lo haré la próxima vez, ¿vale? Si alguien quiere que lo actualice, y de hecho lo haré cuando nos metamos en la Call in the Money que vamos a comprar. Lo que pasa es que ahora mismo, de alguna manera, mentalmente, en la hoja de cálculo se ve, hay una parte, en la parte de arriba del Excel, que tal vez no se haya visto, pero eso el próximo día lo volvemos a explicar, ¿vale? Y por detenernos en cuestiones más técnicas, ¿no? En cuanto a la liquidez en el Eurostock 50, vender 2 calls in the money me ha sorprendido. ¿Esto tiene solución en una cuenta real? Sí, bueno, te lo he explicado. Tiene solución porque tienes precios, ¿no? Entonces, en cuanto tú metas un precio, un creador puedes atacar primero. Si hay precios de horquillas en el mercado, tú puedes atacar, cosa que yo no puedo hacer, ¿no? Con lo cual, lo importante es que tengas horquillas de creadores. Luego el precio lo vas a tantear, es decir, sí se puede, ¿eh? Y os aseguro que en el mercado real yo no lo he hecho una, sino 1 millón de veces, porque he operado muchísimas veces, tantos con calls como con puts muy in the money, ¿no? O sea que, Jorge, no, lo que aparentemente es un problema, es decir, cuando sabes de opciones puedes gestionarlo. Vale, has dicho que has calculado cuánto se recupera la cuenta. ¿A cuántos días? Esperanza siempre me hace preguntas. Esta es una pregunta de Esperanza, que dice que cuándo se va a recuperar. En uno de los blogs, y te invito, Esperanza, a leer, no sé si es en el anterior o 2 veces anteriores, yo hice un cálculo de estimación. Los cálculos son estimativos, estamos hablando de probabilidad, yo no lo sé. O sea, la primera respuesta es no lo sé, no tengo ninguna certeza, ¿vale? Pero calculé que con un 68% de probabilidad el nivel de recuperación lo tendríamos entre, creo recordar, puede ser entre septiembre y noviembre del año próximo, tal vez. Obviamente, para llegar a ese cálculo he utilizado varios criterios, no solamente un dato fijo, ¿no? He utilizado una cosa que se llama saltos de volatilidad, ¿vale? Yo sé que las circunstancias, creo saber que el mercado nos va a dar oportunidades de volatilidad y a veces venderé con volatilidades 20 y a veces voy a vender con volatilidades 50. ¿eh? Con lo cual, he hecho un cálculo no de medias, sino de medianas, con un simulador que yo tengo para hacer ese tipo de valoraciones, ¿no? Entonces, bueno, es posible que el nivel de recuperación lo pueda obtener en el último trimestre del próximo año. Pero no tengo ninguna garantía. Bueno, ayer alguien me pregunta, ayer compré una call y en la valoración de la posición me dan cifras de pérdidas por encima de la prima que he pagado. ¿No están mis pérdidas limitadas a la cantidad de la prima pagada? No entiendo muy bien esa pregunta. Ayer compré una call y en la valoración de la posición me dan una cifra de pérdidas por encima de la prima que he pagado. Yo creo que tienes algún cálculo mal. Es decir, cuando tú pagas una prima, hombre, puedes tener una pequeña diferencia de 1 punto porque o 2 puntos, ¿no? Pero el máximo riesgo que vas a tener es eso. Piensa de todos modos una cosa. Tú pagas una prima y esa prima te descuentan de tu cuenta. Tú tienes que valorar, obviamente, la opción. La opción tiene una valoración. Si la opción puede valer más, pero como tú tienes comprado una opción call, no puedes perder más. Es el dibujo que estás viendo ahora mismo en pantalla, por ejemplo. ¿Vale? Vamos, no es posible. Es tu máximo riesgo, independientemente de dónde se vaya el mercado. Jamás, jamás, jamás se puede perder más que la prima que pagas cuando estás comprando una opción call. ¿Vale? Y bueno, ya no hay más preguntas. El último ha sido un comentario. Francisco, muchas gracias. Muchísimas gracias, sumamente interesante. Bueno, hemos llegado al punto final de la sesión de hoy. Se ha hecho realmente largo. No me ha dado tiempo a hablar del club de opciones que estoy preparando. Si hago una revisión, vamos a ver, final ya para terminar, y porque creo que es interesante, sobre todo porque algunos me habéis escrito y os habéis apuntado. Lo del club todavía es provisional. Hay 3 pestañas. Una es Le Club de opciones. Es un nombre que yo le he asignado para definirlo, donde explico un poco el tema.
hay otra segunda pestaña. Todavía esto no es definitivo, simplemente lo he puesto porque lo mencioné y quiero que lo tengáis, ¿no? O que lo podáis leer, que es lo que vamos a hacer en el club. Hoy no nos da tiempo a seguir explicando y entrando en detalles, ¿no? Habrá una parte exclusiva de miembros que todavía no he publicado, pero que mostraré para que todos aquellos que entréis, bueno, pues veáis realmente lo que vamos a hacer en el club. Y me quedan definir algunos detalles y modificar la estructura de la web, ¿vale? Tengo previsto, en principio, varios seminarios, bueno, donde solamente he agendado uno, ¿no? Que más información del club es el día 21. No está cerrado, todavía está, digamos, en prueba y tengo que ver un poco la percepción. Por ahora, todos aquellos que os suscribáis en el club estáis pendientes de una aprobación que haré en su momento cuando realmente tenga valor o transforme en valor lo que estoy presentando con el tema del club. Y bueno, y un poco profundicemos en el tema, pero el próximo día, el próximo webinar, vamos a hablar de todo esto, ¿vale? Bueno, y finalmente, oye, para todos aquellos que, lo digo para responder preguntas, ¿no? Recordad que en el tema de la calculadora, lo que hay detrás es sobre todo una herramienta súper potente que os va a hacer entender cosas que son difíciles, muy difíciles de entender, solo viendo los números en una pantalla, y sobre todo porque os va a dar la gran ventaja de poder hacer el camino mucho más rápido. Obviamente hay un trabajo detrás, tendréis que estudiar qué es una delta, qué es una vega, qué es una teta, qué es una gamma, y está todo en la web, ¿no? Os he dicho muchas veces, os repito, es decir, dentro de la parte de publicaciones de la web, que sabéis aquí que está en la zona de libro de opciones, están las griegas, están las publicaciones, ahí tenéis recursos enormes para poder aprender. Y finalmente, obviamente, en el blog de eBroker, yo creo que todos los detalles, ¿no? que cuento, ¿no? Como realmente son sumamente interesantes, ¿no? Y porque no solamente cuento lo que hago, lo que voy a hacer, porque eso da igual, o sea, da igual si voy a comprar, si voy a vender, lo que importa es por qué lo hago. Y las explicaciones que doy, por ejemplo, aquí sobre el tema de la gamma, es que os va a ayudar, o el cuadro este donde aparece delta, gamma, teta y vega, los signos, bueno, estos son cosas que se os van a ir quedando en la cabeza y os va a ayudar muchísimo a hacer una buena gestión del riesgo, ¿vale? Bueno, esto es todo por hoy, ¿eh? Hoy ha sido largo. En cuanto termine esta sesión y transforme en MP4 la grabación, la subiré al canal de YouTube, al que os invito a entrar. Sabéis también que al canal de YouTube podéis entrar desde dentro de mi web. Vamos a ver, webinars, aquí si entráis en webinars, aquí le dais al 101 Futures Channel, ¿vale? Y entonces aquí tenéis el canal, que en la propia primera diapositiva lo tenéis, y el canal de YouTube, que os invito a que os suscribáis. Ya sé que es un poco friki, pero os aseguro que es divertido. Y bueno, y finalmente ya llevo 2 días que no os he explicado la volatilidad. Esta observación, este gráfico de volatilidad, ¿no? Pero está sacado de Bloomberg y de BNP Paribas, ¿no? Pero bueno, el próximo día entraremos en esto y haremos la opción call. Aprenderemos más sobre opciones y sobre todo pasaremos un rato, bueno, muy divertido y apasionante, porque os puedo asegurar, esto se mete en vena, ¿eh? Y cuando uno empieza, no encuentra fin, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes y espero que me sigáis
en el blog, en el canal de YouTube, en mi página web y todo lo que encontréis o todos los recursos que podéis encontrar por ahí con mi nombre o con las cosas que yo digo, no solo de opciones, sino de otras cosas muy interesantes sobre el mercado, no solo de derivados, sino de otros modelos de inversión alternativa de lo que, bueno, creo que puedo aportar cosas interesantes por mi experiencia, por mis conocimientos y yo creo que, o espero, que por mi capacidad de transmitir la pasión que yo siento por este mercado. Muchísimas gracias. Hasta el próximo día.